Del momento, Amnistía Internacional entrega conclusiones de la misión investigadora que ha estado en el país en medio de la crisis. Andrea Pino nos informa. Andrea. Pilar es la investigadora del equipo de respuesta a crisis para las Américas y ella fue quien lideró la investigación de la misión que estuvo en las últimas semanas trabajando en Chile y ahora nos va a contar los principales hallazgos. Y luego Erika va a compartir las conclusiones preliminares a partir de esta investigación y algunas recomendaciones y llamamientos a las autoridades. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Quería empezar diciendo que el equipo de crisis de Amnistía Internacional solo nos movilizamos en aquellas situaciones que son verdaderamente dramáticas y donde los Estados exceden con creces el marco normativo internacional y cometen crímenes de derecho internacional. Nunca pensamos que terminaríamos este año visitando Chile y viendo el nivel de violencia estatal que hemos visto, que nos hemos encontrado y que hemos documentado. Lo más dramático es que el equipo de crisis nunca debería haber llegado a Chile porque el gobierno chileno desde el primer día debería haber puesto todas las medidas a su alcance para gestionar esta crisis con una perspectiva de derechos humanos, dialogando, respetando los derechos de las personas que se manifiestan, garantizando efectivamente que se podían manifestar y no castigándolos y dañándolos por el hecho de exigir sus derechos en la calle. Esta investigación que les vamos a presentar hoy y que es de alguna manera preliminar demuestra que el gobierno ha hecho todo lo contrario. Amnistía Internacional documentamos durante este tiempo 23 casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, muertes a manos del Estado, lesiones gravísimas, actos de tortura. Son 23 casos emblemáticos, lo cual quiere decir que representan de alguna manera, que son ejemplo de lo más grave y de un patrón generalizado que se ha dado durante estos días en Chile. Hemos visitado varias regiones: Valparaíso, Tarapacá, Biobío, Antofagasta, Coquimbo, Maule, Araucanía, así como 11 comunas de Santiago. Esto lo digo un poco porque es importante dimensionar esta crisis también en términos geográficos. Hemos obtenido evidencia a través de más de 130 piezas audiovisuales que demuestran las violaciones que ahora les voy a comentar. Si algo positivo se puede rescatar de esta crisis, entre otras cosas, es que muchísima evidencia videográfica y que, como saben, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Diré que el estándar internacional es muy claro respecto de cómo se deben controlar las manifestaciones. La fuerza por parte del Estado debe ser usada únicamente si es necesario, porque el deber del Estado es garantizar que la manifestación cívica tenga lugar y, en todo caso, que sea la fuerza, si es necesaria, ejercida de forma proporcional. Claro. Me voy a acercar un poco más al micrófono. Bueno, decía que el estándar internacional efectivamente nos habla de que se debe garantizar el derecho a la protesta y únicamente hacer uso de la fuerza si esta es necesaria y de hacerlo solamente proporcionalmente. Además, es muy claro el estándar internacional respecto al uso de armas de fuego, que establece que por su carácter letal o potencialmente letal, solo podrá ser usado uno, de forma excepcional, y repito, excepcional; dos, como respuesta a una agresión de similares proporciones que ponga en peligro la vida. Creo que esto es importante y lo remarcamos porque el gobierno se ha empeñado en defender que causar daños a bienes materiales justifica que seas lesionado, que seas torturado o que seas matado. El estándar internacional no solo niega eso, sino que además, en todos los casos que la organización ha documentado, que hemos documentado, ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o de ser matada. Por último, y muy importante, cuando se usa la fuerza, siempre se debe intentar reducir el daño al mínimo. Es decir, si se usan armas de fuego,
estas armas de fuego no pueden ser usadas indiscriminadamente y deben ser disparadas apuntando a las partes menos lesivas del cuerpo, de tal manera que se minimicen los daños al máximo. Dicho esto, comenzaré hablándoles un poco de las violaciones más importantes que hemos documentado hasta ahora. En primer lugar, se ha utilizado armamento militar para controlar la protesta. A veces ha sido utilizado de forma indiscriminada. Amnistía Internacional ha podido documentar 5 muertes por agentes del Estado, 4 a manos de funcionarios del Ejército, 1 a manos de carabineros. 2 de estos casos fueron en ataques con armamento militar. En concreto, por ejemplo, documentamos el caso de Romario Veloz, de 26 años, que fue asesinado en la localidad de La Serena mientras participaba en una pequeña marcha local. Testigos de los hechos nos contaron cómo el ejército comenzó sorpresivamente a disparar de forma indiscriminada, pero además hay videos que muestran cómo el joven, segundos antes de ser atacado, iba caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos. Se tiene además registro audiovisual de al menos 4 ataques de este tipo, donde el ejército disparó munición letal con rifles Gallic Ace y Fama SG-540 semiautomáticos, aparte de pistolas semiautomáticas, todo esto con munición letal, es decir, con balas. De acuerdo a los estándares internacionales, este tipo de armamento no debería usarse en contextos de protesta. Segundo, como ustedes saben, hay más de 2.300 personas lesionadas, de las cuales más de 1.400 han sido heridas por armas de fuego. Ustedes imagínense, si 1.400 han sido las personas lesionadas por armas de fuego, ¿cuánta munición se ha disparado durante estos días? La organización ha documentado 14 casos de personas lesionadas, de las cuales 5 sufrieron lesión ocular por impacto de perdigón, es decir, y perdieron la visión en un ojo, posiblemente de forma irreparable. Amnistía ha analizado 20 piezas audiovisuales que demuestran el uso generalizado de escopetas, entre ellas Benelli M3 y Scores M-Ward, con munición potencialmente letal. Es decir, ¿qué queremos decir con que el uso de estas escopetas ha sido generalizado? Que a pesar de que su uso debería ser excepcional, las fuerzas de seguridad, principalmente carabineros, han utilizado este tipo de escopetas con perdigones como una de sus principales herramientas para dispersar manifestaciones, en muchos casos manifestaciones pacíficas. Pero además, se ha disparado de forma indiscriminada este tipo de munición potencialmente letal y, como digo, de forma injustificada. Ayer el Colegio de Médicos de Chile nos daba la triste noticia de que la cifra de personas con trauma ocular severo ha ascendido ya a 280 personas. Esta cifra es verdaderamente aberrante y pensamos que si no se estuviera disparando a la cabeza o de forma indiscriminada no tendríamos esta cifra de personas que lamentablemente han perdido la visión, al menos en un ojo. Como saben, hay un joven que pudiera perder la visión en los dos. Llama la atención además que Carabineros trate de justificarse diciendo que no conocía el componente de los perdigones, algo difícil de creer, pero además que no tiene nada que ver con el uso inadecuado que se le está dando a este tipo de munición. Y me gustaría decir que este daño ocular además no solo ha sido producido por disparos de perdigones, sino que la brutalidad policial ha sido tal que incluso hemos documentado casos de daño ocular a través de golpes y de bombas lacrimógenas lanzadas a la cara. En uno de estos casos documentados de brutalidad policial es el caso de un hombre cuya identidad vamos a reservar, que se estaba manifestando en la Plaza Ñuñoa de Santiago con una sartén y una cuchara y que fue asaltado por 12 carabineros que le golpearon tan salvajemente que ha perdido la visión en un ojo, le rompieron 3 costillas con resultado de neumotórax, es decir, lesión del pulmón, le fracturaron la nariz, tuvo una luxación en el hombro y lamentablemente ayer su familia nos informó que tuvo que volver a ser ingresado por complicaciones en el pulmón debido a las graves lesiones que padece. Por último,
Se han identificado un número significativo de atropellos o de intentos de atropellos, a pesar de que se quiere hacer creer que esta práctica sería mera negligencia, como fue en el caso de Manuel Rebolledo, que fue matado, arrollado por un coche conducido por un militar. Nos parece que 9 casos o 9 vídeos que muestran evidencia de esta práctica son suficientes para pensar que no es negligencia, sino que es dolo. Otro de los hallazgos importantes ha sido el tema de la tortura. Hemos encontrado actos de tortura sexual. La Fiscalía de Chile, es decir, una cifra oficial, la Fiscalía de Chile ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Entre estos delitos de carácter sexual están la violación sexual, el abuso sexual, la desnudez forzada y las amenazas sexuales. Entre estas denuncias está la de Josué Maureira, un caso que Amnistía Internacional también conoció, un joven médico que fue detenido arbitrariamente por estar grabando un saqueo cerca de su casa. Carabineros le dispararon con perdigones, le golpearon hasta que perdió el conocimiento, lo trasladaron. Bien, a es una parte comisaría del informe que está dando a conocer la misión investigadora de Amnistía Internacional. Bastante elocuentes las palabras de la representante de esta organización de nivel mundial que ha estado en el país prácticamente ya durante todo este mes de manifestaciones sociales. Estaremos ampliando el detalle, por supuesto, sigue la compañía del canal 24 Horas.